Mis hermanos, buenas noches. Obviamente, el tema que estamos hablando tiene que ver con Mateo capítulo 24 y los hemos titulado Señales antes del fin, que es el título que tiene la Reina Valera de 1960. Y yo quisiera leer un versículo de Mateo capítulo 24 que dice en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando leemos el contexto de Mateo capítulo 24, los discípulos se le acercan a Jesús después de salir del templo y le preguntan a él, diciéndole como que las piedras del templo eran, el templo era hermoso, maravilloso, y haciendo alagio de lo que era la belleza del templo. Sin embargo, Jesús le dice a ellos: mira, no quedará piedra sobre piedra, y está haciendo una referencia a la destrucción del templo. Por eso cuando esta pregunta surge, él dice que y estando ellos sentados en el monte de los olivos, ya habían llegado al monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte y le preguntan de esa inquietud, de lo que él dijo cuando ellos le hablaban del templo. Y él dice, y ellos dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Cuando aquí uno mira y pregunta cuándo serán estas cosas, se está refiriendo específicamente al contexto de la destrucción del templo que pasó en el 70. Pero también hay dos preguntas más: ¿cuándo será tu venida y cuándo será el fin del siglo? En esta parte mía, yo me quiero concentrar no tanto en el contexto de Mateo en sí, que habla de la gran tribulación, sino que yo quisiera concentrarme en exhortar a la iglesia cuál debe ser nuestra actitud frente a las señales antes del fin, frente al hecho de que viene a un juicio repentino para la tierra, que viene destrucción, que vienen situaciones en las cuales el ser humano que no ha aceptado a Cristo como su Salvador tendrá que pasar por un periodo de, de lo que es juicio por parte de Dios. Y mis hermanos, cuando uno lee Mateo capítulo 24 específicamente, te da algunas señales que son básicas. El versículo 4 al 5 menciona falsos cristos. El versículo 6 menciona guerras y rumores de guerra, pero especifica que aún no es el fin. El versículo 7 habla de hambres, de pestes, de terremotos, pero también especifica que esto será solamente principio de dolores. Y el versículo 9 al 10 habla de la persecución. Cambia de tono porque las cosas que mencionaba hablaban en términos general para todo el mundo, pero cuando habla de persecución está hablando del pueblo de Israel, de falsos profetas, está hablando del pueblo de Israel. Y el versículo 12 específicamente que dice que la maldad crecerá a tal punto que el amor de muchos se enfriará. Ahora, mis hermanos, dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y enfaticemos, porque el tiempo está cerca. Desde Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19, el contexto que se menciona ahí es la gran tribulación. Entonces, esta bienaventuranza tiene que ver con la iglesia que escucha, pero también que pone en práctica lo que se está diciendo en el libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca y es lo que quiero enfatizar. Mateo enfatiza que la gran tribulación está cerca y por eso hay señales que el periodo de prueba que el ser humano va a pasar está cerca. Aquí Apocalipsis especifica a la iglesia que el tiempo de que Cristo venga está cerca, el tiempo de que Él retorne. Ahora, hay una nota que yo quiero leer. La realidad de la iglesia de Cristo es que estamos en los últimos tiempos, ya sea el contexto de Mateo o ya sea el contexto de Apocalipsis, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Son muchos los versículos que ya nos advierten acerca del fin. Por ejemplo, Primera de Pedro 4:7, Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues
sobrios y velad en oración. Si la iglesia está consciente de que el tiempo está cerca, la actitud de la iglesia debería ser de velar y orar. No solamente se menciona en los evangelios, también se menciona en las cartas del apóstol Pablo que nosotros debemos estar velando y orando, orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar constantemente. Siempre que la palabra oración se menciona en la Biblia, habla de un ejercicio continuo, un ejercicio que no debe parar, un ejercicio que debe ejercitarse cada día, cada momento, en cada situación. La oración es lo que fortalece la vida de la iglesia y también del cristiano. Por lo tanto, si sabemos que Jesucristo, su retorno por la iglesia está cerca, nuestra actitud debe ser que oremos, que oremos. Por eso dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Sabemos que las cosas no están bien. Sabemos que las cosas van de mal en peor. Sabemos que la situación mundial, la economía, sabemos que la delincuencia, que todo ha crecido, que se ha incrementado la ciencia. Sabemos que todo eso afecta a la iglesia, pero hermanos, también sabemos que nosotros podemos descansar en los brazos del Señor. Sabemos también que podemos descansar en la oración, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y que Él la va a contestar conforme a su voluntad. La segunda cosa que yo veo es en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24. Primera Tesalonicenses capítulo 5 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La exhortación aquí, basado en el retorno de Jesucristo, es que nosotros debemos consagrarnos. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible, porque la venida del Señor Jesús está cerca. No solamente orar, sino también vivir en santidad, vivir consagrado. Y la tercera cosa es Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. So, básicamente, ahora aquí nos está exhortando Pablo por medio de Timoteo a que debemos evangelizar, llevar el mensaje de salvación, que como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío y también al griego. Una de las cosas que nosotros sabemos y que tenemos como mandamiento es la gran comisión. Debemos evangelizar. Es una responsabilidad del cristiano frente a los últimos tiempos, frente al retorno de Jesucristo, que entendamos que debemos orar, que debemos consagrarnos, que debemos de evangelizar. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en los tiempos peligrosos. Miren la situación de la sociedad. Miren cómo cada día el cristiano es perseguido, el cristiano es marginado y cada día más nuestra libertad se va limitando y limitando y limitando. Mis hermanos, necesitamos estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y solamente es señal de que el día del juicio se está acercando, de que el retorno de Jesucristo, que es obviamente primero, se está acercando. Y por último, en esta introducción dice Hechos 17:30 al 31. Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por lo tanto, mis hermanos, creo que el llamado aquí es a que entendamos que hay muchas personas que no tienen a Cristo en el día de hoy y que tal vez tú puedes ser el medio por el cual esa persona, ya sea un familiar, ya sea tu esposo, ya sea tu hijo, ya sea tu hermano, tu cuñado, tu abuelo, lo que sea, tu compañero de trabajo, pueda tener la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio por medio de ti. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
Miren, mis hermanos, cuando estudiamos las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 al capítulo 3, estas pueden estudiarse desde varias perspectivas. En primer lugar, la realidad de que cada una de las iglesias del siglo primero estaban pasando por esta situación específica que se menciona en cada iglesia en Apocalipsis. Segundo, las cosas que le agradan y que le desagradan a Dios dentro de la iglesia. Es decir, cada iglesia tenía algo positivo y cada iglesia tenía algo negativo, y el Señor estaba mirando la situación de cada iglesia. Como el Señor está mirando tu vida y mira mi vida y mira la situación, ve lo positivo y ve lo negativo. También podemos estudiar las iglesias de los tipos de la iglesia que van a asistir en cada época. Es decir, muchas personas, comentaristas, entienden que cada iglesia representada en Apocalipsis, que son siete, representa una época en la cual la iglesia de nosotros ha vivido hasta el tiempo de hoy. Y por último, las siete etapas o eras por las que van a atravesar la iglesia entre la primera y la segunda venida. Si tomamos esta última perspectiva, entonces la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, corresponde a la situación de la iglesia en los tiempos inmediatamente anteriores a la segunda venida de Cristo, es decir, a la situación de la iglesia en este tiempo. Es decir, si ustedes ven la iglesia de la Odisea, se caracterizaba porque no era fría ni era caliente, sino que era tibia. Entonces, lo que dice el comentarista es que este es el tiempo en el que estamos viviendo hoy día nosotros, porque la iglesia de hoy no es ni fría ni es caliente. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, aquí el apóstol está, específicamente Juan, hablando de la condición de una iglesia en específico, que era la de la Odisea, que supuestamente, según algunos comentaristas, representa la iglesia del tiempo de hoy. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es lo que se menciona en Mateo 24:12, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Él está hablando a los discípulos. Entonces, eso incluye también a nosotros. Y lo que yo me he dado cuenta hoy día es que la iglesia del día de hoy está un poco fría, está fría. Ni es tibia, ni es caliente. El problema de la iglesia de la Odisea era el orgullo y la ignorancia, provocados por su autosuficiencia y por su complacencia. Y yo creo que aquí hay unas características que nos asimilan, porque hoy día nosotros pensamos que somos autosuficientes. Hoy día pensamos que la iglesia tiene que llevarnos a nosotros y que la iglesia tiene que ajustarse a nosotros cuando somos nosotros que tenemos que ajustarnos a Dios y a su palabra. Y hemos estado en una situación en la que mayormente yo le llamo a esto frialdad. Ahora, la palabra frialdad se traduce cuando vamos a la Biblia a la palabra indiferencia. Y la palabra indiferencia es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento ante alguna situación, idea o persona. ¿Y por qué yo digo que la iglesia está inmóvil? Porque hoy día estamos viendo todo lo que está pasando y no hacemos nada, nos quedamos igualitos. Estamos viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, estamos viendo la agenda LGBT, estamos viendo la situación social, estamos viendo cómo sacan la Biblia de las escuelas, estamos viendo cómo a nuestros niños le están enseñando de sexualidad y le están enseñando que no son hembras ni que son varones, que ellos pueden elegir su sexo. ¿Y qué estamos haciendo, mis hermanos? Estamos educando a nuestros niños en la iglesia, les estamos diciendo a ellos que Dios creó a un hombre y a una mujer, los estamos evangelizando, les estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces yo creo que estamos siendo indiferentes porque no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como cristianos de vivir la palabra, pero también de predicarla. Y miren, cuando hay una definición más acertada espiritualmente, es que la indiferencia es una cualidad o actitud de las personas que no demuestran interés por las cosas de Dios y no les atrae nada de lo espiritual. Miren, yo no sé ustedes en sus diferentes países, pero aquí lo más difícil es hacer que una persona venga a la iglesia. Usualmente hacemos 3 cultos en la semana
y las personas nada más vienen el domingo. El culto de oración no viene nadie. El culto de evangelización no viene nadie. La gente viene el domingo solamente para satisfacerse y decir, yo fui a la iglesia, yo cumplí con el Señor. Pero es notable, es obvio que hay una indiferencia en cuanto a las cosas de Dios. Hay una indiferencia en cuanto a lo espiritual. Y mis hermanos, quiero terminar con 4 puntos rápido. El primero, indiferencia o frialdad en el amarnos unos a otros. Algo que yo he notado es que en la iglesia se ha perdido el amor los unos por los otros. Hay muchos chismes, hay muchas envidias, hay muchas peleas, hay disgusto, hay rencor, hay orgullo, un sinnúmero de cosas que ninguna vienen o pertenecen al amor. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 10 al 11 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, que si Cristo llegó hasta el punto de amarnos aún siendo pecadores, ¿cómo es posible que yo no puedo amar a mi hermano? ¿Cómo es posible que yo no puedo amar a mi prójimo? Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y lo que nos está diciendo la palabra conservaos en el griego es que nosotros debemos mantener el amor y no dejar que situaciones o que problemas permitan que el amor de nosotros se enfríe, sino que todo lo contrario, debemos estar vigilando de que ese amor continúe incondicionalmente, así como Dios nos ama, y también inalterablemente, que no cambiemos por las situaciones y las circunstancias, sino que amemos porque Dios nos amó. Mis hermanos, Colosenses 3:15 dice que el amor es el vínculo perfecto, vestidos del amor, y también dice la Biblia que de la única manera que las personas van a saber que nosotros somos cristianos es cuando amamos o cuando nos amamos los unos a los otros. Mis hermanos, frialdad o indiferencia en el servicio. Toda, todo creyente tiene dones. Dios le ha dado dones espirituales. La pregunta es cuántos hermanos están sirviendo en sus iglesias. ¿Cuántas personas están utilizando sus dones? Así que un llamado es que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad, que Dios nos dio un don con un propósito y es de que sirvamos en la iglesia, de que utilicemos nuestros dones y de que nosotros edifiquemos, porque es el propósito de los dones, edificación. Frialdad en nuestra devoción por Cristo, Romanos 12:1 y 2, que debemos vivir en una vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Está hablando de devoción por Jesucristo. Se ha perdido la devoción, se ha perdido lo que es la consagración, se ha perdido lo que es la santidad, se ha perdido lo que es esa entrega total por encima de todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y por último, mis hermanos, frialdad por el retorno de Jesucristo. Miren, yo me recuerdo que yo tengo 27 años en el Evangelio y cuando yo era pequeño, siempre se oían personas con megáfonos diciendo que Cristo viene, predicando que Cristo viene, regando tratados, llevando el mensaje, haciendo obras. Hoy día tú no ves a nadie haciendo obras de evangelismo. Son muy pocas las obras de evangelismo que se ven, por lo menos en nuestras iglesias. Y mis hermanos, eso lo que está diciendo es que no tenemos la concientización de que Cristo viene. Porque si entendiéramos que Cristo viene, lo primero que estuviéramos haciendo es llevando la palabra del Señor, viviendo una vida en santidad. Dice primera de Juan 3, del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Mis hermanos, esperamos en el Señor que el retorno de Jesucristo te lleve a la consagración, te lleve a la santidad. Que si entendemos que Cristo viene, la idea de que Cristo viene pueda llevarme a consagrarme, a orar, a vivir en santidad, a predicar el Evangelio, pero que también me lleve a que yo entienda mi responsabilidad como cristiano y que también yo entienda que debo anhelar que Cristo venga. Y concluyo con este versículo que ya todos lo conocemos, Romanos 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mis hermanos, el tiempo está cerca. Mateo dice que la situación de la gran tribulación está cerca. Cristo viene, Jesús viene, el tiempo está cerca. La iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita entender que debemos predicar y que debemos llevar el mensaje de la palabra porque el tiempo está cerca. Que el Señor nos bendiga y gracias, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, pueden ir al chat y la pueden anotar ahí para el final de la reunión. Bendiciones. Muchas gracias a nuestro hermano Félix Frías por una exhortación tan oportuna con respecto a la forma en que debemos los creyentes vivir ante la inminencia de los últimos tiempos. Hermanos, voy a compartirles en este momento pantalla, me corresponde darles a ustedes la segunda parte de este tema, donde yo lo que deseo es concentrarme específicamente en lo que tiene que ver con la definición de los últimos tiempos y qué tan cerca estamos de la culminación de los últimos tiempos. Como lo hago cada vez que comparto un tema, les invito a que en los distintos espacios de redes sociales puedan seguirme con esa imagen de perfil que ven, ese círculo color morado Miguel Montoro. Ojalá y puedan ingresar a redes sociales, suscribirse, compartir los contenidos. Hermanos, bienvenidos a esta conferencia. Ustedes recibieron una invitación a través de la imagen que ustedes ven del lado izquierdo de su pantalla, los últimos tiempos. Pero también yo quisiera, de manera personal, ofrecerles de manera totalmente gratuita un documento en el que hemos estado trabajando y estaremos trabajando por largo tiempo. Ese documento es el que ven ustedes en la imagen que está del lado derecho, Multibiblia. ¿Qué es la Multibiblia? Hermanos, la Multibiblia es una Biblia con comentarios, pero ¿qué hace diferente a la multibiblia de otras versiones de Biblia? Que para cada versículo de la Biblia yo estoy consultando 16 versiones diferentes para ir colocando en cada versículo la versión que haga más comprensible el significado. Además de los comentarios, también se agrega bibliografía de material cristiano que pueden consultar de acuerdo al pasaje que se está comentando. Estamos en el libro de Génesis, casi terminando el capítulo 5. Si les gusta el estudio de la Biblia por versículo al detalle y con comentarios profundos, les ofrezco la multibiblia hasta Génesis capítulo 5. Solamente envíen un mensaje de texto a través de WhatsApp. El número de su servidor está en el chat de esta transmisión y con todo gusto les puedo hacer llegar la multibiblia. Entremos en materia. ¿Qué son los últimos tiempos? ¿Qué son los últimos tiempos? Una de las definiciones bíblicas que a mí me gusta mucho más al hablar del tema de los últimos tiempos es una definición que Jesucristo dio a través de estas palabras que acaban de aparecer en su pantalla. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 24 a la letra dice lo siguiente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Comparen la cita de Lucas 21-24, solo que ahora tomada de otra versión de Biblia. A unos los matarán con espada y a otros los llevarán prisioneros a otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país hasta que llegue el momento en que también esta gente será destruida. Bajo el enfoque de Jesús, los últimos tiempos es lo que Jesucristo denominó los tiempos de los gentiles. Ahora, ¿qué son los tiempos de los gentiles? En una definición simple, observen el gráfico que está en la pantalla. Lo que Jesús nos está diciendo es que en algún momento de lo que nosotros llamamos historia, Israel se constituyó como la nación eje del planeta, la nación más importante y la más poderosa en todos los sentidos. Eso significa que debajo de Israel se encontraban las naciones gentiles, o sea, los países no judíos. Lo que Jesús nos está diciendo en el Evangelio según San Lucas es que como consecuencia del juicio de Dios, el orden de la imagen se invierte y ahora queda, como ustedes lo ven, del lado derecho. Ahora son las naciones gentiles las que ejercen roles de poderío sobre el planeta, quedando debajo Israel y otras naciones gentiles con las cuales hay una constante lucha de poderes. ¿Qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son
las eras en las cuales son las naciones gentiles las que sojuzgan o gobiernan el planeta. Bajo esta definición, mis hermanos, no tenemos que preguntarnos cuándo llegarán los últimos tiempos, porque podemos decir con contundencia bíblica que estamos en los últimos tiempos. No van a llegar, no tenemos que esperarlos. Están aquí con nosotros, rodeándolo todo. Ahora, la parte importante no es entender si estamos o no en los últimos tiempos, porque ya quedó claro que lo estamos. La parte importante es definir lo que ustedes ven en pantalla. Entonces, ¿cuándo culminan los tiempos de los gentiles? La perspectiva de la Biblia es clara. Los tiempos de los gentiles culminan cuando se lleva a cabo la famosa batalla de Armagedón que se encuentra relatada en la Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Esta batalla pone fin a la supremacía gentil para devolver a Israel la supremacía del mundo. Sí, ciertamente, el juicio de Armagedón no ha llegado. Para eso tienen que suceder muchos eventos y tiene que pasar, sobre todo, ese periodo que Jesucristo llamó tribulación, como no ha existido en el mundo ni existirá después. Ahora, cuando nos acercamos a Mateo 24 y Jesús le describe a sus apóstoles los últimos tiempos y les habla de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, la mirada del Salvador está aquí, en la flecha que yo acabo de poner en pantalla. Jesús está mirando ya la cercanía de la culminación de los últimos tiempos. La mirada de Cristo está puesta en el tiempo de tribulación y en el final de ese tiempo de tribulación. Es a ese espacio al que pertenece Mateo 24, las guerras, los rumores de guerras, los terremotos. Ahora bien, si bien es cierto que Jesús está mirando hacia la culminación de los últimos tiempos, eso no quiere decir que en el tiempo presente nosotros no veamos que todas las cosas se mueven hacia esa culminación. Si nos estamos acercando al final de la supremacía de las naciones gentiles, entonces tenemos que ver que las señales de los últimos tiempos se acercan. Y hoy lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes tres de esas señales que apuntan a la culminación de los últimos tiempos. Ahora, esas señales, esos tres aspectos que yo les pongo en el gráfico que ven en la pantalla, tienen que ver con tres cosas, hermanos, que se pueden cuantificar. ¿Qué significa? Que se pueden contar, que podemos buscar evidencia. No solamente podemos hablar retóricamente, o sea, decir palabras sobre estos tres aspectos, sino que podemos saber con certeza si estos tres aspectos se están cumpliendo o no. Y yo me quiero referir a tres aspectos. Uno, Mateo 24:7, guerras y rumores de guerras. Dos, Mateo 24:7, terremotos. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 17, donde al final de la guerra de Armagedón, Dios lanza una exclamación a donde invita a las aves de los cielos para que se congreguen en Armagedón a comer carne y les dice, carne de capitanes, carne de soldados, la carne de todos los muertos, de los ejércitos opositores a Dios que se levantarán contra él en la batalla de Armagedón. Obviamente, al estar Dios haciendo una convocación a las aves del cielo para que coman carne, por supuesto que se está refiriendo a las aves carnívoras, las que comen carne. Guerras y rumores de guerras, terremotos y la convocación a las aves que comen carne. Son tres aspectos que apuntan a la culminación de los últimos tiempos que nos permiten, con datos precisos, saber si nos estamos acercando a esa culminación. Y si nos estamos acercando, entonces, hoy más que nunca, tenemos que hacer eco de la exhortación que nos hizo nuestro hermano Félix. Hoy más que nunca, tenemos que hacer lo que Dios esperaría de su pueblo al entender su pueblo que la culminación de los últimos tiempos se acerca. Así que vamos a analizar cada uno de estos tres aspectos. Vamos con el primero. Sobre los últimos tiempos, guerras y rumores de guerras. En pantalla, hermanos, les comparto un gráfico
donde en una tabla les coloco 4 apartados relacionados con los siglos XVIII, XIX, el siglo XX y el siglo XXI en el que nos encontramos. Mientras que, del lado derecho, les pongo el número de guerras que han sucedido en cada uno de esos siglos. Toda esta información, cualquiera de ustedes la puede cotejar en Internet. En el siglo XVIII se registraron 39 guerras, 39 conflictos armados. En el siglo XIX se llevaron a cabo 48 conflictos armados. En el siglo XX, 79 conflictos armados. Apenas llevamos 23 años del siglo XXI y ya se han sucedido ni más ni menos que 63 conflictos armados y solamente llevamos 23 años. Así que la evidencia es clara. Las guerras y los rumores de guerras están aumentando a una velocidad como pocos se han dado cuenta y como pocos podrían esperar. Vamos con el segundo aspecto. Ya este primer aspecto por sí solo es muy fuerte, es muy contundente y nos demuestra que la culminación de los últimos tiempos está demasiado cerca. Pero ahora, ¿qué decir de los terremotos de los que habla Mateo capítulo 24, versículo 7? Observen ese gráfico. Ahí ustedes van a poder ver el número de terremotos que sobrepasan la escala 6 en la famosa escala de Richter, que mide la intensidad de los terremotos, que de hecho es cuando los movimientos telúricos llegan a esa escala de 6 cuando ya se les considera terremotos. Bien, en el gráfico vemos los terremotos por décadas, desde 1900 hasta 2009. Observen la línea. La línea obviamente indica el número de terremotos y sobre el eje horizontal vemos las décadas. No cuesta nada de trabajo ni es tan difícil interpretar el gráfico que están viendo en pantalla. Observen, los terremotos prácticamente, la palabra no es exagerada, se han disparado en las últimas 3 décadas. La Tierra está temblando como nunca antes. Cada vez se suceden más terremotos y cada vez los terremotos son más destructivos. Y claramente se ve que esto no va a disminuir. Si nos acercamos a la culminación de los últimos tiempos, a donde estaba puesta la mirada de Jesús en Mateo 24, las cosas tienden a empeorar. Ahora bien, aún todavía hay un tercer aspecto que, insisto, ya el primer aspecto por sí solo era fuerte. Con el segundo aspecto, las cosas se tornan extremadamente preocupantes, pero creo que con el tercer aspecto, las cosas se tornan alarmantes. Antes de mostrárselos en pantalla, una pregunta y yo mismo ofrezco la respuesta porque es un dato poco conocido. ¿Sabían ustedes, hermanos, que las aves que comen carne, las aves carnívoras, como muchas otras aves, tienen sus lapsos de migración, donde vuelan de un lugar a otro para poder llegar a sitios con climas más benignos, aparearse, completar sus ciclos biológicos y todas las actividades que tiene que ver con estas aves a las que se les suele llamar carroñeras? Bien, ¿sabían ustedes que la principal ruta migratoria de aves que comen carne pasa precisamente por el país de Israel? La guerra de Armagedón, sin importar la interpretación que demos, no hay duda, sucederá dentro del territorio de lo que hoy es Israel. Y ahí Dios convoca a las aves que comen carne para que coman carne de soldados. Y curiosamente, pero por favor, quita el curiosamente, solo es para que entendamos, y es extremadamente peculiar el hecho de darse cuenta que en Apocalipsis 20:17 Dios convoca a las aves de los cielos para que coman carne de soldados, cuando precisamente sobre Israel es la ruta de migración donde pasan más aves que comen carne. Ahora sí, bajo este contexto, vamos a entender la siguiente tabla, que es la última que les comparto. Sobre los últimos tiempos.
Observen este dato que es muy interesante. En la primavera del año 2004, se detectó que durante la primavera, que es la temporada migratoria de las aves que comen carne, sobre Israel volaron 1.022.084 aves que comen carne. Un año después, tan solo un año después, en la primavera del 2005, volaron sobre Israel más de 2 millones de aves que comen carne. Eso implica un promedio en primavera de 11.000 aves diarias que vuelan sobre Israel y que comen carne. Y el número de las aves carroñeras está aumentando cada vez más. Así que el escenario está ya perfectamente preparado para la culminación de los últimos tiempos. En estos tres aspectos que yo quise tratar con ustedes y que son extremadamente prácticos porque nos permiten contar cosas que a su vez nos dan la perspectiva clara de qué tan cerca estamos de la culminación de los últimos tiempos. Recuerden, la pregunta no es cuándo empiezan los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Lo que estamos esperando es la culminación de los últimos tiempos y claramente nos dirigimos a ello. Nuestro estudio no está tratando sobre los eventos proféticos que antes de la culminación de los últimos tiempos deben afectar al mundo impío, al mundo creyente, a la iglesia de Cristo. Es otro tema. Nos estamos concentrando específicamente en los últimos tiempos. Así que, hermanos, yo lo que deseo es dejarles a ustedes la clara certeza, con datos comprobables, que nos estamos acercando a esa culminación. Y si nos estamos acercando a ello, tenemos que hacer eco de la exhortación que a través de la palabra Dios nos hace para poder vivir una vida de santidad. Así que, hermanos, espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Si a alguien le interesa esta presentación de PowerPoint por los datos que contiene, tengan la confianza de poder enviarme un mensaje de texto a través de WhatsApp y con gusto vuelvo a ofrecerles la multibiblia para que estudien la palabra de Dios totalmente gratuita, esta presentación de PowerPoint, si ustedes gustan, e incluso también un manual de profecía que escribí mucho más extenso, donde se encuentran datos como los que ustedes acaban de ver y muchos datos más. Están a sus órdenes, simplemente envíennos un mensaje de texto y no olviden usar el enlace que está en el chat de esta transmisión para dejar sus preguntas. Y también, recuerden, ahí están los números telefónicos de su servidor y del hermano Félix Frías para que podamos agregarlos al grupo de WhatsApp de Fe Mueve Montañas. Hermanos, en cuanto a esta parte, concluyo con la exposición, dejando a mi hermano Félix para que nos dé unas breves palabras en lo que aperturamos la aplicación de las preguntas para ver si hay algo que se tenga que responder. Hermanos, muchas gracias. Mis hermanos, básicamente lo único que queremos exhortarles es que si tienen alguna pregunta, que por favor vayan al chat. Ahí hay un link, el cual usted pueden tocar y lo va a llevar directamente a un sitio en donde usted puede hacer su pregunta. Su nombre no se va a mostrar, nadie va a saber quién hizo la pregunta. Y allí cualquier inquietud que usted tenga, cualquier, vamos a decir, duda en cuanto al tema, o tal vez algo que no tenga que ver con este tema enteramente o con otro tema, estamos aquí para servirle y dentro de lo posible y dentro de la sabiduría que le da Dios a uno, tal vez responder su pregunta de la mejor manera. Así que, Miguel, si tú quieres, vamos a las preguntas. Sí, Y si muchas alguien tiene una gracias. pregunta también que la quiere hacer abiertamente, puede abrir su micrófono y hacerla también, no hay problema. Gracias, hermano Félix. Estoy compartiendo pantalla, hermanos, para que podamos ver todas las preguntas que ya se han hecho a través de la aplicación de las preguntas anónimas. Tenemos dos preguntas. Voy a dar lectura a la primera. Hermano Félix, dejo el espacio para que des respuesta y después complemento la misma. La primera pregunta dice así: ¿el contexto de Mateo 24 se aplica a los cristianos, o sea, a la iglesia de Cristo? Mateo 24 es para la iglesia de Cristo, hermano Félix. Bueno, obviamente por el poco tiempo que tenemos, no podemos desarrollar, por ejemplo, en la parte mía, yo no pude desarrollar y explicar claro eso, pero una cosa es, Mateo 24 en su contexto es específicamente para el pueblo de Dios, los judíos, Israel, pero la lógica es que si la gran tribulación y las señales que se están manifestando
hablan de la segunda venida de Jesucristo, significa entonces que el rapto de la iglesia, que es antes, está aún más cerca. Por eso fue que leí Romanos capítulo 11, que dice que ya es hora de levantarnos del tiempo, del sueño, porque el tiempo está cerca. Entonces la lógica es, Mateo 24 no se aplica a la iglesia, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero sí aplica en el sentido de que entendamos de que está cerca su venida o el rapto de la iglesia, de que está cerca el tiempo en el cual el Señor Jesús va a retornar por su pueblo, y esa debe ser la motivación para que entendamos que debemos predicar, que debemos vivir una vida en santidad, que debemos orar y velar porque Jesucristo viene por nosotros. Pero en realidad la respuesta a la pregunta es que no se aplica, pero sí es una motivación para nosotros a hacer lo que tenemos que hacer y cumplir con nuestras responsabilidades. Añadiría, hermano Félix, que cuando leemos Mateo 24, vemos a Jesucristo hablando con los apóstoles y son los apóstoles judíos quienes le preguntan a Jesús, judío, ¿qué señales habrá del fin del siglo y de tu venida? Y es entonces cuando Jesús inicia la disertación que hoy nosotros conocemos como Mateo 24. Así que coincido con mi hermano, esta es Mateo 24, una exposición profética de lo que tiene que ver específicamente con cosas que atañen al pueblo de Israel. Bajo ese contexto, no perdamos de vista que la tribulación, bajo ese contexto, está concebido como un tiempo de juicio para el pueblo de Israel. Por eso es muy importante hacer esa distinción. Particularmente yo he encontrado que los principales problemas de interpretación de la profecía de la Biblia tienen que ver con un simple hecho que no se razona. En la Biblia hay profecías que atañen al pueblo judío, hay profecías que son para la iglesia de Cristo y hay profecías que son para el pueblo de Israel. ¿Por qué se genera confusión? Porque profecías que son para Israel las interpretamos como si fueran para la iglesia, profecías que son para la iglesia las interpretamos como si fueran para el pueblo judío. Hay que hacer una correcta distinción en ese sentido, pero coincido con mi hermano. Hermano Félix, tenemos una segunda pregunta y te la Miguel, lanzamos. hay una pregunta que hizo el hermano Rubén, si la puede leer en el chat primero, antes de que vayamos a la segunda pregunta. Perfecto. Hermano Félix, ¿la tienes a la vista para poderla leer, por Sí, favor? sí, dice, ¿cuál versión de la Biblia es la más recomendable para estudiar? Porque tengo una confusión en cuanto a eso. Ok, hermano, me permito tomar la respuesta, puesto que como les comenté, yo estoy ahorita en un ejercicio del desarrollo de una Biblia de estudio que se llama Multibiblia, que contempla el análisis de 16 versiones diferentes de Biblia. Precisamente, hermano, la multibiblia se origina por la misma pregunta que tú acabas de plantear y que en su momento yo también me la hice a mí mismo, porque muy constantemente yo me preguntaba y me han preguntado, ¿cuál es la traducción de Biblia que sea la más adecuada? Mi respuesta es que no existe una traducción de Biblia que sea la más adecuada. Por lo menos en el análisis de 16 traducciones que yo he hecho, he descubierto que hay ciertos conceptos que algunas Biblias lo plantean con ciertas palabras, pero le quitan todo su contexto histórico o modernizan algunas palabras y al hacerlo hacen que éstas pierdan completamente su significado. Por eso es que la recomendación siempre es que si usted va a estudiar la Biblia, elija la traducción con la que se sienta más cómodo, pero hágase de un buen comentario bíblico o de un par de buenos comentarios bíblicos que le puedan dirigir hacia distintas interpretaciones para que así pueda tener el significado más preciso. Y para ello, vuelvo a insistir, precisamente ese es el propósito de la multibiblia. Yo, por ejemplo, en la multibiblia pongo Génesis capítulo 1, versículo 1 de una traducción que en mi opinión conserva el significado más adecuado. Y después, Génesis 1:2, pongo el versículo de otra traducción, y después en Génesis 1:3 de otra, y en Génesis 1:4 tal vez regreso a la primera traducción, para que el texto de la Biblia vaya teniendo el sentido más adecuado, tanto de forma doctrinal como histórica, enriquecido, por supuesto, con comentarios que permiten entender el significado. Vuelvo, hermanos, a insistir en ofrecerles este ejercicio de la multibiblia, que ya la llevo hasta Génesis capítulo 5 de manera gratuita, si me envían un mensaje a través de WhatsApp. Pero esa sería mi respuesta a esa pregunta. Hermano Félix, ¿algo que añadir o leemos la pregunta número 2?
No, me estoy riendo porque el hermano puso, pues entonces me quedo con la que tengo, entonces ahí soy feliz. Pero la realidad es que yo tengo la misma experiencia en la experiencia mía estudiando la Biblia por tanto tiempo. Yo tengo como 35 versiones de la Biblia, que en la que yo estudio. Tengo como 16 comentarios diferentes, es decir, diccionario. Yo lo que le recomiendo al hermano es que dependiendo del tema, usted busca una Biblia. Hay Biblia de estudios, hay Biblia de profecía, hay Biblia que son arqueológicas como la Thompson. La Biblia de Tim LaHaye es específica en lo que tiene que ver. Si quiere una Biblia doctrinal, ahí está la Charles Riley. Si quiere una Biblia que tenga que ver más con los versículos, etcétera, que tú aprendas a conectar los versículos, ahí está la Biblia Plenitud y la Biblia Arcoíris. Entonces, cada Biblia va a tener su función, cada Biblia va a tener su objetivo específico. Y creo que para estudiar un tema específico hay que buscar una Biblia específica dependiendo. Obviamente, con esto no estoy diciendo una versión. Nosotros tenemos la Reina Valera de 1960. Usted puede utilizar siempre la Reina Valera de 1960, pero hay textos en la Biblia Pechita que tal vez son más directos y tienen la idea más directa en cuanto al original. Hay textos que están en la Biblia actual que también es así. Por lo tanto, como dice Miguel, ninguna Biblia va a tener 100%, la traducción va a ser perfecta, pero sí, yo creo que la mejor opción es buscar por tema sistemáticamente. Y si quiere teología, busca una Biblia que tenga más teología, etcétera. Pero sí se complica un chin. Así que estoy de acuerdo con usted que se quede con la que tiene, porque a esta altura de juego varían las situaciones. Bien, hermanos, tenemos una segunda pregunta. Voy a leerla para que nuestro hermano Félix dé una opinión a la misma. La segunda pregunta dice así: ¿cuál es la diferencia entre el rapto o arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Hermano Félix. Bueno, mis hermanos, esta es una pregunta que siempre se ha hecho y siempre se hace. Y la respuesta es bastante, yo creo, directa. En la Biblia se considera como la primera venida al nacimiento del Señor Jesús y tiene que ver porque Él vino a la tierra. Entonces, cuando se habla de segunda venida, es porque lo relacionamos a que Él viene a la tierra nuevamente. Es decir, que Él va a poner sus pies en la tierra. Cuando hablamos del rapto específicamente, Él no baja a la tierra, Él nos espera en las nubes y nosotros subimos hacia su presencia. Dice que Él en Primera Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante, que Él con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor en el aire. Él no pone los pies sobre la tierra, por eso el rapto y la segunda venida son dos cosas totalmente diferentes. Cuando uno va a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, especifica que los que le traspasaron van a verle, refiriéndose específicamente a la generación en la cual se menciona Mateo capítulo 24, en donde dice que esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. Entonces los judíos, su pueblo que le rechazó, su pueblo que lo desechó, ese pueblo va a ver al Cristo glorificado descendiendo en el monte de los olivos y él va a venir a culminar lo que es la gran tribulación y a salvar al pueblo de Israel y todo aquel que decida en ese momento de no ponerse la marca. Pero cuando hablamos del rapto, el rapto es solamente para la iglesia, el rapto es solamente para aquellos que han aceptado a Jesús como su salvador personal. El rapto es específicamente para nosotros que le esperamos. En 2 Tesalonicenses capítulo 5 habla de que Él vendrá como ladrón en la noche. Si Él viniera como ladrón para el creyente es porque no lo estamos esperando. Pero en el contexto de nosotros, Él no viene como ladrón porque lo estamos esperando. Cuando Él viene como ladrón es la segunda venida porque nadie lo está esperando. Entonces la diferencia tiene que ver con la expectativa. Nosotros esperamos al Señor, anhelamos que Él venga, estamos preparándonos para que Él venga. Eso se llama el rapto de la iglesia. Pero el impío, el que no cree, él está viviendo su mundo y él está viviendo en su vida. Y lo que el menos él está pensando en que Jesucristo viene a tomar y a ejecutar el juicio que él ha dicho, que se menciona en su palabra. Así que la diferencia, Miguel, es clara. Él viene a la tierra cuando es la segunda venida. En el rapto, él no pone sus pies en la tierra. Yo creo que eso es lo que más define la diferencia entre esos dos eventos. Definitivamente, hermano Félix, diríamos que en el rapto
Cristo viene por la iglesia, en la segunda venida Él regresa con la iglesia. Así que, hermanos, esperamos que este tema haya sido de su agrado. No habiendo más preguntas, voy a pedirle a mi hermano Félix que culmine esta reunión con una oración para después invitarles a que abran sus micrófonos y poder interactuar el tiempo que ustedes deseen, hacer más preguntas, algún otro comentario o algún saludo. Estamos a sus órdenes. Recuerden, hay materiales disponibles para ustedes, pónganse en contacto con nosotros para que también podamos enviarles lo que hemos ofrecido. Y si alguien desea, búsquennos en Facebook. Nuestra página es Fe Mueve Ministerio. Y continúen orando por las actividades virtuales cada primer domingo de mes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora del centro de México. Y por favor, en sus oraciones, acuérdense de Fe Mueve Montañas. Del día 4 al 14 de agosto estaremos en Huistla, en la provincia de Chiapas, en México, pero también cruzaremos frontera para estar con los hermanos de San Marcos en Guatemala. Y Dios mediante, del día 5 al 10 de octubre estaremos visitando el norte de la capital de Ecuador, en Quito, para poder dar apoyo, soporte y capacitación a Ministerios Jubileo. Oren por Fe Mueve Montañas. A nombre de mi hermano Félix Frías, su servidor Miguel Montoro, que expusimos la palabra, y de nuestra hermana Karina Rosario en el control técnico de la transmisión, les agradecemos. Nosotros somos Fe Mueve Montañas, hermano Félix, y nos diriges en oración y abrimos micrófonos para interactuar unos con otros. Padre, en esta noche solamente queremos pedirte que nos perdones, Señor, si en alguna manera no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades de cristiano en el contexto, Padre, de que tu venida está cerca y que nos ayudes a concientizarnos, Señor, de que nuestro Señor viene por su iglesia, que permita que podamos vivir en santidad, que permitas que podamos vivir alerta, Señor, y orando, y que permitas, Padre, que también entendamos que esto es serio y que del hecho de que nosotros prediquemos o que llevemos el mensaje a otra persona depende su vida y su eternidad, y que tal vez nosotros seremos el medio, Señor, por el cual una persona pueda salir, Señor, de las garras del infierno y pueda venir a comprobar y a obtener lo que es la vida eterna. Padre, si hay una persona que está enferma en esta noche, te pido que tú la sanes. Una persona que tiene necesidades, que tú las suplas en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está triste, Señor, que el gozo del Espíritu Santo pueda tomar el control en su vida. Si hay alguna persona que está padeciendo de una condición mental, cualquier tipo de necesidad que tú veas en las personas que están conectadas, Señor, yo las pongo en tus manos. Y te pido por Fe Mueve Montañas, te pido por esta reunión, te pido por los hermanos que contribuyen, los que se conectan, y también te pido, Padre, por la palabra que se ha hablado, que no venga a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tú quieres en el corazón de aquellos que la han escuchado. Padre, gracias por todo. Continúanos bendiciendo y dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.